Hola hermanos, bienvenidos a Kadosh. El día de hoy, lunes santo, comenzamos nuestras transmisiones sobre el Tríodo Pascual, que es el corazón del año litúrgico. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Eric Peña y a Tachi, que nos acompañan en este especial de Semana Santa y estarán con nosotros en estos programas acerca del Tríodo Pascual. El día de hoy quisiera hablar un poco acerca de nuestro amigo Eric, también conocido como Monseñor, y quiero reconocer públicamente que yo soy el causante de ese apodo. Lo que pasa es que el día en que yo lo conocí, pude notar algo especial en él, y era una especie de llamado vocacional, que precisamente hoy abordaremos un poco acerca de esta temática del orden sacerdotal, de la vida consagrada. Pero cuando yo lo vi, me dio la presencia, el porte de un obispo. Y bueno, no sé si el Señor tenga en sus planes llamarlo y consagrarlo para su servicio, pero al menos cuando yo lo conocí, esa fue la impresión que me dio. Yo no sé, alguna vez le pregunté si le molestaba el apodo, me dijo que no, y bueno, se lo sigo diciendo, ¿no? Lucy es un poco más firme y me reprende a menudo para que no lo haga, que llame Eric, pero bueno, no lo hago despectivamente, lo hago por esa primera impresión que a mí me dio ver ese llamado que el Señor le hacía. Bueno, a Tachi ya lo conocemos, lo hemos presentado en programas anteriores. Si no lo conoces, te invitamos a ver los videos anteriores para conocer un poco de él. Pues mi nombre es Daniel. Y yo soy Lucía. Esto es Kadosh y comenzamos. Dame serte fiel cuando todo es oscuro. Iniciamos este programa con la música del padre Eduardo Meana, en esta versión con Kiki Troya, de dos cantos que a mi parecer nos hablan de todo lo que acontece el Jueves Santo. Por supuesto nos referimos a En mi Getsemaní y a Esto que soy, eso te doy. Si alguno de ustedes ha sentido alguna vez un llamado a la vida religiosa, a la vida consagrada, al sacerdocio, seguramente les encantará. Escuchamos. A veces te pregunto por qué yo. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión. Como saben, seguimos en Cuaresma. Esperen, ¿no lo sabían? Pues es cierto, la Cuaresma no termina como muchos pensamos con el Domingo de Ramos, ya que durante la Cuaresma los domingos no se cuentan. Les daré un minuto entonces para que me digan en los comentarios cuándo acaba. Pero ojo, pausando el video para no hacer trampas. Pues bien, la Cuaresma termina la tarde del Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, ya que es aquí donde empieza el Tríodo Pascual, que como ya vimos anteriormente, es el corazón del año litúrgico. A mí me gustaría compartir con ustedes el día de hoy sobre una de esas misas que se realizan durante la Semana Santa, es decir, la misa crismal. Bueno, pues la misa crismal es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma y se bendicen además los otros óleos restantes. La palabra crisma proviene del latín y significa unción, y es con este óleo santo con el cual son ungidos los nuevos bautizados, también aquellos que reciben la confirmación y por supuesto los que llegan a ser ordenados sacerdotes. Por lo general, esta misa se celebra en las catedrales con el obispo y el clero el día Jueves Santo, pero esta es una razón de practicidad para poder disponer de esos óleos para la vigilia pascual, por lo cual en algunas diócesis esta misa se puede mover a algún otro día de la Semana Santa, como es el martes, que bueno, es el caso de nuestra diócesis. Claro, esto respetando los días santos del Tríodo Pascual. En esta misma misa se renuevan las promesas sacerdotales de consagración a Cristo y a la Iglesia. No se dice el credo. Después de esas promesas se hace una procesión con los óleos, llegando el Santo Crisma al final de esa procesión, portado ya sea por un diácono o un sacerdote. En esa misma procesión se acercan el pan y el vino para la Eucaristía.
Después del santo se bendicen los óleos de los enfermos, posteriormente el de los catecúmenos y finalmente se consagra el santo crisma. Me gustaría compartir, solo para que conozcamos un poco al respecto, que con el óleo de los enfermos se invoca al Espíritu Santo para que todos los ungidos por él puedan ser curados en su cuerpo, mente y alma a través del sacramento de la unción de los enfermos. Mientras que el óleo de los catecúmenos sirve como una preparación para el que va a recibir el bautismo. Con él se pide que los que sean ungidos sean fortalecidos en su fe, crezcan en su comprensión del Evangelio, viviendo más plenamente su discipulado cristiano. El santo crisma, que es una mezcla de olivo con bálsamo, recibe su nombre de Cristo y se pide con él que quienes sean ungidos puedan portar la imagen de Cristo, sean liberados del pecado y participen de la vida eterna. Se usan sacramentos que no pueden ser repetidos, como ya vimos, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Así es, Dani. Y después de esa misa viene un momento muy especial, un sacramento que no conocemos mucho, y es el de la unción de los enfermos. Hace años ese sacramento era conocido como la extrema unción, y es que se pensaba que solo se podía conceder cuando la persona estaba a punto de morir. Pero con el tiempo, este sacramento pasó a comprenderse un poco más a profundidad, por lo cual pasó a llamarse solamente unción de los enfermos. ¿Y en qué consiste este sacramento? Bien, pues en primer lugar, el sacerdote impone las manos en la cabeza de la persona y realiza una pequeña oración en silencio. Recordemos que este gesto de imponer las manos es un gesto que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y posteriormente, viene otra acción en este sacramento, que es la de ungir con el aceite bendito a la persona enferma, en la frente y en las manos. Además, se dice otra oración en voz alta. Ahora bien, quizás se puedan preguntar, ¿en qué parte de la Biblia se habla al respecto? ¿Y quiénes son los que pueden otorgar este sacramento? Bueno, pues ambas respuestas vienen en la Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 14, donde dice: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Por lo tanto, entendemos que son los presbíteros y no los laicos los encargados de conferir este sacramento. Vayamos al siguiente punto. ¿Cuándo se pide este sacramento? Número 1. Cuando hay peligro de muerte. Número 2. Cuando hay un momento de peligro, como por ejemplo que alguien vaya a tener una operación riesgosa. Y número 3. Cuando uno entra a la vejez. Sin embargo, hay una idea errónea de que cuando se llama al sacerdote para que dé la unción de los enfermos, enseguida llega la muerte, lo que por supuesto no es así. Por otro lado, también es importante hacer mención de que este sacramento se puede recibir las veces que sean necesarias, siempre y cuando sea en un estado grave. Por ejemplo, que una persona muy enferma lo reciba, luego se recupere, pero después vuelva a tener una recaída. El sacramento de unción de los enfermos tiene 4 efectos. El primero, la gracia especial del Espíritu Santo, gracia que fortalece el cuerpo y el alma de la persona y que además le ayuda a saber que no está sola, pues como dice el Papa Francisco, a través de ese sacramento, Jesús da consuelo al que sufre. Segundo, la unión con la pasión de Cristo. Aquí se le pide a Dios que los sufrimientos tengan un sentido para así poder acercarse al cielo. Tercero, la gracia eclesial, que junto con el punto anterior, voy a citar a San Juan Pablo II. Sus sufrimientos, si son aceptados y ofrecidos generosamente en unión con los del crucificado, pueden dar una aportación de primer orden en la lucha por la victoria del bien sobre las fuerzas del mal, que de tantos modos atacan a la humanidad contemporánea. En ustedes, Cristo prolonga su pasión redentora. Con Él, si quieren, pueden salvar al mundo. Y punto 4. Si es voluntad de Dios, este sacramento también permite una preparación para la muerte. Finalmente, el sacramento de unción de los enfermos nos muestra el amor y la misericordia que Dios tiene con el sufrimiento del hombre. Además, es en este sacramento que nos unimos de manera muy especial con Jesucristo en su pasión, como lo comenta San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24.
Por otro lado, debemos recordar que Jesucristo no abandonó el camino de la cruz, un camino de sufrimiento y de mucho dolor, sino que por el contrario, lo abrazó en obediencia al Padre y en amor al mundo entero, al igual que los sacerdotes. Pero de eso nos hablará nuestro gran amigo Eric. Hola, mi nombre es Eric. Además de lo que ya nos han mencionado, yo les voy a hablar un poco de la institución de la orden sacerdotal. Y hablaremos de esta persona muy importante que es el sacerdote, es decir, es la persona que instruye a los fieles, aquella que santifica a las personas, aquella que ofrece sacrificios. Entonces podemos mencionar que un sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. Para nosotros los católicos cristianos solo tenemos un sacerdote, solo tenemos un mediador, que es precisamente Cristo. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces podemos preguntarnos cuál es el trabajo de una persona, de un consagrado, de un sacerdote. Comencemos por dar una definición rápida. Podemos leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 1, lo que nos dice San Pablo. Podemos interpretarlo de la forma que un sacerdote es un administrador de las obras misteriosas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que un sacerdote es un administrador. ¿Y qué es un administrador? Justamente es eso. Un administrador no es el propietario, sino que un administrador es aquella persona a la que el propietario le confía sus bienes para que éste los gestione con justicia y responsabilidad. Entonces, un sacerdote, el trabajo que tiene es representar a Cristo hoy, representarlo día a día. Entonces aquí se contesta nuestra pregunta. Su trabajo es representar esta persona, a este Cristo vivo, y dárnoslos a conocer a nosotros los fieles. Lograr que permanezca vivo justamente este sacrificio de la cruz, que se logre perseverar la Sagrada Eucaristía. Ya nos menciona también San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, donde nos dice, donde nos habla que Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Es decir, no dice si quieren háganlo, sino que háganlo. Por eso se llama orden. Dice hagan. Es el orden que se le da a las personas. Sigan vivo mi recuerdo. Entonces, el sacerdote consagrado no actúa en su propio nombre, más bien en su ordenación participa en el único sacerdocio que es Cristo, mantener a Cristo vivo. Y este día, el Jueves Santo, es precisamente el día donde la Iglesia celebra la instauración del Sacramento Supremo, el sacramento por excelencia que nos permite la existencia de los demás sacramentos, porque si no hubiera sacerdote, no hubiera confesiones, si no hubiera sacerdote, no hubiera bautizos, no hubiera la participación de nosotros en los otros sacramentos. Entonces, este sacramento es el importante, es el que le da pauta a los demás sacramentos. Por eso es tan importante recordarlo hoy Jueves Santo, por eso es tan importante hacerlo presente en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo presente? Bueno, el obispo, el arzobispo, los sacerdotes se reúnen precisamente a la mañana de este día, como ya nos hablaban anteriormente, y justamente para instaurar este sacerdocio donde celebramos la existencia de esta ordenación. Y se hace en la mañana porque en la tarde, cuando cada uno tiene sus celebraciones, donde empieza este triduo pascual, entonces cada uno tiene que empezar en su propia parroquia. ¿Y cómo podemos nosotros vivir este sacramento del orden sacerdotal? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. La primera es un poco difícil en estos momentos por la situación que se está dando de
enfermedad, pero una de ellas es hacer sentir amado al sacerdote, hacerlo sentir que vale, hacerlo sentir, darle una palabra de aliento, de hacerle sentir que su trabajo realmente es importante y no menospreciarlo, con alguna caricia, con alguna palabra de aliento. Algunos no tenemos la oportunidad de ver a nuestros sacerdotes, pero podemos ofrecer ayunos, podemos ofrecer oraciones, rosarios por estas personas tan importantes para nuestra iglesia. Y la segunda cosa que podemos hacer es orar por ellos, orar mucho por ellos. Como cristianos tenemos esa obligación de orar por ellos, porque como ya lo había dicho, sin ellos no podríamos participar de los demás sacramentos. Entonces debemos orar por estos sacerdotes, por los sacerdotes tristes, por los sacerdotes que se sienten solos, por los sacerdotes, por nuestro propio sacerdote, por nuestro sacerdote personal, por el si tu guía espiritual es un sacerdote, ora por él. Si el sacerdote que te bautizó sigue vivo, ora por él. También podemos orar por la juventud, podemos orar por las vocaciones, para que haya más sacerdotes, por esta juventud que está tan arraigada en sí misma, que está tan temerosa al compromiso. Podemos orar también por las vocaciones, porque justamente en estos tiempos necesitamos sacerdotes santos, sacerdotes sabios. Oremos por sacerdotes santos, para que podamos llevar a cabo nuestro deber como cristianos. Entonces, otro de los puntos importantes que podemos hablar es sobre la institución de la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lucy, por lo que comparten. Y bueno, además del sacerdocio, como nos acabas de compartir, amigo Eric, Jesús mismo se quiso quedar con nosotros, movido por ese acto de amor, por ese mandamiento de fe, que también se instituye en la última cena, y quiso quedarse en lo sencillo, en el pan y el vino, instituyendo así la Eucaristía. Es el tema que les hablaré el día de hoy, su servidor Tachi. Y bueno, empezamos. Durante la cena hubo un acto que Jesús hizo de plena humildad. Nos narra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, que Jesús lava los pies de sus discípulos. Nos describe un poco que Jesús se quita el manto, se desprende el manto, se tiñe una toalla a su cintura y con agua lava los pies de sus discípulos. Para poner un poco más este contexto, retomemos la cultura de esa antigüedad. Antes, para los amos, había un esclavo personal que solamente se dedicaba a lavarle los pies al amo. De eso se dedicaba, y este era el esclavo de última categoría, el que hacía este trabajo. Cuando su amo llegara, él tenía siempre que estar preparado con una toalla y agua. Sabemos que en la antigüedad usaban solamente sandalias, por lo que al desprender las sandalias y limpiar, el pie estaba lleno de tierra, enlodado, de suciedad. Y este esclavo tenía que estar preparado a todo momento cuando llegara y empezar a lavar los pies de su amo. Un poco más profunda, para profundizar un poco más este gesto, podemos también citar a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 27, cuando Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni de quitarle la correa de sus sandalias. Este gesto lo hace cuando va a bautizar a Jesús. Describe que no es digno ni de quitar las sandalias. Para entrar un poco en más contexto, cuando se bautizaban en la antigüedad, tenían que desatar las correas de sus sandalias, quitárselas y sumergirlos en el lago. A lo que dice Juan el Bautista, que no es digno ni desatar las sandalias de Jesús. Podemos ver aquí que Jesús, en ese gesto, su humildad, se asemeja totalmente y adopta la apariencia de ese esclavo de última categoría. Se ciñe la toalla y con agua empieza a limpiar los pies de sus discípulos. Es un gesto lleno de humildad y de amor. Y bien, continuamos con este gesto
de la Eucaristía, institución de la Eucaristía, siendo el gesto más importante de esta cena de Pascua. Bien, es un parteaguas para la historia, porque de aquí viene el culme de nuestra fe, que será de eternidad a eternidad. Y me gustaría empezar leyéndoles un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 16 al 20. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Y bueno, empezamos un poco retomando la historia. Bien, cuando Jesús quiere liberar a su pueblo israelita de Egipto, del faraón, de manos del faraón, manda plagas. Al momento de mandar la última plaga, la 10ª plaga, donde decía que todos los primogénitos del reino del faraón iban a morir. Una noche antes, Dios manda decirles a su pueblo por medio de Moisés que maten a un cordero y su sangre la marquen en sus dinteles de la casa. Este cordero tenía que comérselo entero y romperle los huesos. Y bueno, en la tradición antigua decía que para ese sacrificio de salvación, el cordero tenía que ser un macho, tenía que ser perfecto y tenía que tener una relación con su dueño. Tenía que ser el cordero más especial del dueño. Y vemos aquí que mediante ese sacrificio de ese cordero que matan y lo derraman en el dintel, los ponen en sus dinteles de las puertas, la plaga no alcanza al pueblo de Israel. Solamente alcanzó al pueblo del faraón, que incluso mató a su hijo. Por este acto, el faraón dejó sueltos a todo el pueblo de Israel para que se fueran. Inmediatamente después su ira le gana y se arrepiente y va a alcanzarlos. Aquí vemos cuando nuestro Señor abrió el mar rojo para que pasara su pueblo, y justo cuando iba a pasar el pueblo del faraón y su ejército lo cierra. Podemos ver aquí la liberación del pueblo de la esclavitud. Y bueno, de ahí viene esa cena de Pascua, donde ahora Jesús es ese cordero, el cordero sin mancha, el macho, y el que tiene relación con el dueño, en este caso el Padre, su cordero más preciado. Es por eso que decimos que es el cordero sin mancha. Y bien, esta es la fe que el Señor nos deja en la Eucaristía, y que ahora hasta la fecha seguimos, que ahora con su cuerpo y su sangre va a ser la nueva promesa, la nueva alianza eterna. El Cordero, el más amado por el Padre, el sin mancha, va a ser entregado por nosotros, dejando así su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Continuamos con la noche en el huerto de los olivos. Reflexionemos con Jesús estos sentimientos narrados del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. Para entrar en contexto, en este pasaje es donde Jesús va al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, a orar con sus amigos Pedro, Santiago y Juan. Vamos a reflexionar cómo Jesús sentía, y sintamos con él todos esos sentimientos que muchas veces compaginan en nuestra vida. Leemos que Jesús tenía un miedo y una angustia ante la muerte. Dice la palabra de Dios en Marcos 14:36: cayó en tierra Jesús y oró de esta manera: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Palabra de Dios. Podemos ver aquí que Jesús, en esa angustia, en esa ansiedad, en ese miedo, oró hacia el Padre, pidiéndole que si podía alejar esa copa de él. Habría la posibilidad, pero que no se hiciera como él pedía, sino como estaba escrito en la historia, desde los profetas, que tenía que morir de esa manera. Y bien,
podemos ver aquí que en el Evangelio que Jesús sudó gotas de sangre. Esta acción pasa cuando hay un grado de ansiedad y de miedo extremo, y no solamente es en la frente, puede ser en las uñas y en varias partes del cuerpo. El Evangelio nos narra la frente porque es lo más visible, pero cabe la posibilidad que por ese efecto hubiera sido en más partes, puede ser en sus manos, en sus uñas, incluso en sus pies. Y bien, podemos ver también la soledad que sentía. Es por eso que pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañaran. El compromiso por cumplir la voluntad de Dios y su confianza en Él. Sabía que después de esto iba a venir la gloria. Y otro sentimiento que podemos ver es la tristeza por la traición. Precisamente, orando en el Getsemaní, momentos después iba a ser arrestado Jesús en manos de uno de sus mejores amigos. En la cena nos narra que le preguntaron: Maestro, ¿quién te va a traicionar? Jesús dijo: aquel que moja su pan en mi plato, ese es. Podemos ver y pone en contexto tu vida cotidiana. ¿A quién de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros, tus hermanos, tu novio, tu novia, tienen esa intimidad, esa confianza? Por ejemplo, cuando están comiendo, tienes un pan en la mano, una tortilla, y la metes en la sopa, en el café, en la bebida del de al lado. Esa confianza tenía Jesús con esa persona y le permitía, dice: aquel que mete su pan en mi sopa, ese me va a traicionar. Veamos esa tristeza de esa traición que pasa. Y dice precisamente que Jesús aún estaba hablando con sus discípulos cuando llega Judas, diciendo: al que yo le dé un beso, ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Aquí vemos cómo entrega al maestro y dice: maestro, maestro, y inmediatamente lo besó. Entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espada y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día entre ustedes enseñaba en el templo? Pero tenía que cumplir la escritura, y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Es esa la parte de la traición que tuvo Jesús. Sus dos mejores amigos, la tristeza de sus dos mejores amigos lo hubieran traicionado. Incluso Pedro lo niega. Cuando lo llevan aprendido, dicen que Pedro estaba allí y siguió a Jesús para ver qué acontecía. Al verlo, las personas se dieron cuenta que Pedro estaba afuera y dijeron: ese hombre también estaba con Jesús. Su modo de caminar lo delata. Pedro, con maldiciones, con palabras fuertes, lo negó. La palabra es muy fuerte al decir esto. Inmediatamente cantó el gallo 3 veces y Pedro se acordó, vino a la mente de que Jesús también le dijo en la cena: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Vemos ahí la disposición que tiene Jesús, la entrega por el cumplimiento de la palabra eterna, porque con esa prueba va a tener una gran esperanza. Podemos reflexionar y vivir con Jesús estos días. No importa lo que estemos pasando, la ansiedad, la tristeza, el desaliento, esa soledad, tiene una esperanza de la vives con Jesús, porque Jesús caminó y quiere compaginar con tu vida para que venga una tremenda gloria, una tremenda esperanza de su resurrección. Y terminamos con la visita a las 7 iglesias. En nuestra iglesia acompañamos a Jesús en la oración del huerto de Getsemaní, conmemorando ante la Eucaristía darle gracias por su sacerdocio y por haberse quedado entre nosotros en las formas del vino y del pan. Esto se hace en 7 templos diferentes y simboliza el ir y venir de Jesús en esa noche de la traición. Empezamos con las 7 iglesias y en cada una se reza 3 Padres Nuestros. La primera
es en el huerto de Getsemaní, la preparación de Jesús en ese océano de emociones, poniéndolas y doblegándolas, postrado ante Él en oración. Segunda iglesia, Jesús en casa de Anás. Jesús es maniatado como un vulgar malhechor, interrogado por Anás sobre sus discípulos y doctrina. Ahí es bofeteado muy fuerte por un guardia. Tercera iglesia, en casa de Caifás. Jesús oye cómo se tergiversan sus doctrinas, cómo se aducen falsos testimonios en su contra. Cuarta iglesia, casa de Pilato. Es acusado de malhechor, alborotador del pueblo que prohíbe pagar el tributo al César y se proclama rey. Quinta iglesia, casa de Herodes. Herodes espera divertirse viéndole hacer un milagro a Jesús. Nuestro maestro guarda silencio y prudencia ante esos halagos. Sexta iglesia, nuevamente en casa de Pilato. Reconoce Pilato que Jesús no es alborotador ni ha cometido delito alguno del que sea acusado. Quiere dejarlo en libertad, pero claudica ante las presiones de los adversarios. Séptima iglesia, el Santo Sepulcro. Jesús ha muerto en la cruz entre indecibles dolores, burlas, desprecios y abandonos de Dios. La madre y los amigos que lo han acompañado en estos duros momentos no han podido hacer nada. Unos amigos lo sepultan piadosamente. Se han cumplido las escrituras. Ahora a esperar el tercer día. El poderoso en obras y palabras ha dicho que resucitará. Entreguémosle a Dios este sentir, esto que estamos viviendo. Pidámosle que nos dé la gracia de vivirlo con Él, que abracemos esas virtudes y pidamos que nos conceda las 7 virtudes: la fe, la esperanza, caridad, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, para aprender del Maestro a vivir en esa esperanza ante la realidad, en esa prudencia y templanza ante las acusaciones, para que podamos tener esa fe y esa caridad para hacer lo correcto en esos momentos, y esa justicia, dejársela a Él. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a mostrar en este día, por lo que estás haciendo en mis hermanos. Igual, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lucía, Eric. Es un honor compartir con ustedes este programa más. Los quiero muchísimo, amigos, y deseo que Dios siga expandiendo sus carismas, sus talentos. Pues antes de concluir, yo quiero agradecer a estos 2 hermanos que el día de hoy estuvieron aquí con nosotros en el programa. Seguiremos transmitiendo los días santos para que como católicos vayamos conociendo un poquito más acerca de nuestra fe. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado este programa. Recordemos que siempre hay que acompañar a nuestro Señor Jesucristo, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando llega la noche. Y que nuestro sí, como el de María, se vuelva un verdadero compromiso con Dios. Para concluir, queremos enviar cordiales saludos a Renovación Cristo, a Carla Cortés, a Carla y a toda la Renovación Carismática Católica. Que Dios les acompañe siempre y que la paz de Cristo esté con ustedes en todo momento. Muchas bendiciones.